Si pudiéramos pausar ese diálogo interno, si tuviéramos como el botón de apagado a nuestra cabecita, ¿qué pasaría? ¿Seríamos más felices? Mira, para responder a tu pregunta te voy a explicar la experiencia de la doctora Jill Bolte Taylor. La doctora Jill tenía conocimientos en neuroanatomía, pero una mañana cuando se levantó no identificó muy bien qué era lo que le estaba pasando. Ella se empezó a encontrar mal cuando se disponía a hacer ejercicio. Tenía 37 años en ese momento, una persona joven, sana. Se empezó a encontrar mal y de repente un vaso sanguíneo estalló en su hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo está relacionado sobre todo con el lenguaje y el análisis lógico. Por lo tanto, las consecuencias de este accidente cerebrovascular fueron pues, la alteración en la lectura, en la escritura, en el habla, pero lo más curioso fue que también le afectó en su diálogo interno, en la manera en cómo ella se comunicaba consigo misma. Este habla desapareció. Es decir, dejó de escuchar su propia voz. Y como esta voz que tenía la doctora, como la de la gran mayoría de nosotros, era una voz crítica, era una voz muy analítica, era una voz muy exigente, era una voz muy culpabilizadora, en el momento en el que ella tuvo este accidente cerebrovascular, esta voz se cayó y ahí es cuando la doctora se dio cuenta de que estaba en una sensación de paz continua. De hecho, ella escribió un libro, aprovechando todos estos conocimientos que ella tenía sobre el cerebro, escribió un libro y el título, pues, a lo mejor puedes pensar que, claro, un libro donde explica cómo son las consecuencias de un ictus, pues probablemente digas un título un poco quizá negativo, ¿no? Pues el título del libro de la doctora Jill se llama Un ataque de lucidez. Es decir, algo muy positivo. Y ella se dedicó también a dar charlas sobre cómo estaba siendo este momento en el que ella aún no se había recuperado, no había recuperado estas funciones cognitivas, y lo que explicaba es que se sentía paz, sentía tranquilidad desde que había tenido este accidente cerebrovascular. Uno de los científicos antropólogos que más ha estudiado este fenómeno, el cómo funciona nuestro diálogo interno, fue Andrew Irving, de la Universidad de Manchester, y dedicó toda su carrera a investigar cómo funciona, qué nos decimos, por qué nos decimos lo que nos decimos, por qué nos lo decimos, cómo nos lo decimos. Y una de las cosas que hace especiales sus estudios es que utiliza metodologías diferentes a las que siempre se han utilizado. Y siempre utiliza espacios o metodologías que sean lo más cercano a lo natural posible. Y eso es lo que hace que se haya realmente acercado a cómo es el diálogo interno de todos nosotros, ¿no? No en un contexto de laboratorio, en unas condiciones que son artificiales, sino en nuestro día a día. Y lo que vio este doctor fue que nuestro diálogo va desde lo más reflexivo y de las preguntas más trascendentales que nos podemos hacer sobre la vida, sobre la muerte, sobre por qué estamos aquí, a cosas súper triviales. Por ejemplo, pues, ¿por qué este pantalón hoy me lo he puesto de color verde y no de otro color? Y esto lo hace en milésimas de segundo nuestro diálogo interno. Entonces, esta gran variabilidad que tiene la forma en la que tenemos de hablarnos, nuestro monólogo interno, nos permite esto, ¿no? Pasar de cosas muy profundas o de preocupaciones que en ese momento nos tienen con la mente en esa situación que nos genera esa ansiedad, a poder volver aquí. Entonces, tiene esa capacidad nuestro cerebro. Y fue muy curioso este proyecto que hizo. Se llama New York Stories, porque de hecho se hizo en Nueva York mientras estos participantes iban paseando y haciendo sus actividades cotidianas en el día a día.
Esto se puede encontrar, está en redes. Y hay una de las participantes que a mí me llamó mucho la atención porque ejemplifica perfectamente este vaivén de nuestro diálogo interno, ¿no? Es una participante que se llama Meredith y iba desde los pensamientos sobre un amigo suyo que estaba en un proceso de final de vida por una enfermedad, a cosas totalmente triviales sobre el tráfico, sobre la cafetería por la que estaba pasando. Entonces, es curioso porque precisamente esta reducción de este diálogo interno es lo que intentan conseguir muchas de las técnicas de atención plena o de mindfulness, como evitar que el cerebro se vaya a pensamientos obsesivos o a preocupaciones o a imaginar escenarios que no existen. Con técnicas como el mindfulness se puede reducir. Entonces, se ha visto que la práctica habitual de ejercicios de meditación y de mindfulness consiguen reducir este diálogo interno, sobre todo esta parte más crítica, más analítica, más culpabilizadora, que es la que nos genera realmente este sufrimiento, ¿no? Por lo tanto, utilizar este tipo de técnicas junto con otras que existen para modificar este diálogo interno o redirigirlo y reducir esas señales o esas respuestas fisiológicas que nos genera el cerebro cuando estamos alterados o acelerados o teniendo este diálogo interno tan duro con nosotros mismos, es una de las prácticas que mejor sirve para poder reducirlos y quizás sí ser un poco más felices.